Estamos en nuestra serie Aprendiendo de la vida de David. Aprendiendo de la vida de David. Esta es ya la quinta, el quinto mensaje de la vida de David, y hoy se llama Tiempo de ser formado. Tiempo de ser formado. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 5. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Del 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto con Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo hizo, y lo puso Saúl por gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios bueno, un Dios grande y misericordioso, Señor. Necesitamos hoy tu palabra de una manera especial en el nombre de Jesús. Hace 8 días dejamos a David matando a un gigante. Ya lo había matado. Quiero que se imagine la euforia del pueblo, porque este gigante los tenía atemorizados ya hacía bastante tiempo. No solamente el gigante, sino el ejército que respaldaba al gigante, que eran los filisteos. Ahora se levanta este muchachito, mata al gigante, derrotan los filisteos, y parece que todo, absolutamente todo, le sonríe a David. Mire usted la vida de David rápidamente desde que lo hemos venido estudiando. El Señor lo saca detrás de las ovejas, a través del profeta Samuel, lo coloca en un lugar de privilegio en su casa, porque lo tenían discriminado, lo pone en un lugar de privilegio y lo unge como rey de Israel. Es el futuro rey de Israel. O sea que tiene la unción y tiene una palabra de parte de Dios. ¡Wow! Eso ya es tener... No sé si recuerdan ustedes el pasaje de ese joven que llegó a donde el Señor y le dijo: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Y el Señor le dijo: guarda los mandamientos. Y dijo: no, yo todo eso lo he guardado. El hombre se creía que estaba ¿cómo? Listo. Él creía que ya estaba listo. Pero el Señor le dijo: mira, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que, wow, preciso Dios le dio ¿dónde? Donde le tenía que dar, donde le dolía. Cuando él pensó que todo estaba a su favor, encontró que había algo que no. Y el Señor le dijo: solo te falta una cosa. Y esa cosa no la pudo superar y dice que se fue con tristeza. Por eso es que necesitamos ser ¿qué? Confrontados con Dios y preparados por Dios para ejercer la función para la cual Dios nos ha dado la vida, nos ha preservado y nos ha ungido con su Espíritu Santo. Es el tiempo de formación. Y el tiempo de formación duele. Diga, ay, ay, ay. El tiempo de formación es un tiempo que ninguno queremos, pero que nos es necesario. Entonces vamos a ver algunas cosas que pasaron en la vida de David antes de que pudiera ser el rey de Israel. Vamos al capítulo 18, miremos del 6 al 11, por favor. 18 del 6 al 11. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí en esa situación? Lo primero que tenemos que confrontar en la formación de Dios es que debemos morir para poder vivir conforme el plan de Dios. Debemos morir. Si usted está acompañado con alguien allí, dígale: tienes que morir.
Ay, Dios reprenda al diablo. No, tienes que morir. Indiscutiblemente tienes que morir. Vivos no servimos. Vivos servimos para nuestras pretensiones. Vivos servimos para servirle al diablo. Pero para servirle a Dios hay que estar muertos. Muertos, debemos estar muertos. Cuando asumimos una posición de liderazgo, siempre nos va a generar problemas. Problemas de cualquier índole. Problemas que sacarán lo peor o lo mejor de nosotros. ¿Sabía eso? Uno no se conoce hasta que no ocupa un cargo determinado. Por eso el Señor dijo, Lucas 9:23, por favor vaya conmigo a Lucas 9:23, o apúntelo, yo voy rápido, usted vaya tomando apunte. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando el Señor Jesús, si a usted le place venir en pos de mí, hágale, pero niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, el Señor dice, hay disponibilidad, hay vacantes. Si usted quiere, por favor, hágalo. Esto es para todo el mundo. Pero lo primero que tiene que hacerse es negarse a usted mismo. Y después de que usted aprenda a negarse a sí mismo, entonces ahora ¿qué tiene que hacer? Crucificar todo su ser. Y todo su ser no es que usted se va a clavar ahora una cruz allí, no. Crucificarse a sí mismo es morir a tantas cosas que hay en nosotros que a veces no hemos ni siquiera identificado las cosas que están ahí. Ese morir a nosotros mismos es que realmente cuando asumimos esa posición de liderazgo, a veces se nos sale un orgullito, no que salió de la nada, sino que siempre había estado ahí. Siempre había estado ahí. Entonces empezamos de alguna manera desde nuestra posición de líderes a ser prepotentes. Parece que no tuviéramos a veces respeto ni educación por las demás personas. Entonces ya no pedimos el favor. Hágame, córrame, búsqueme. Ya no creemos los reyes. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Ay, pero él no era así antes. No era así antes. Sí, siempre fue así. Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad de sacar lo que tenía adentro. Pero siempre fue así. Por supuesto que siempre fue así. Es cuando encontramos personas dentro del liderazgo, y no estoy hablando meramente de la iglesia, sino también estoy hablando en la empresa, estoy hablando en cualquier ámbito de liderazgo, donde empiezan a enseñorearse de las demás personas, a traer opresión, a generar algún tipo de opresión, a ver ese irrespeto, esa forma incorrecta. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos hacer con los demás lo que ellos quieran, lo que nosotros queramos que ellos hagan con nosotros. Deberíamos examinarnos y saber si realmente el trato que nosotros le estamos dando a las demás personas es como quisiéramos nosotros que nos trataran a nosotros. Y muy seguramente no nos va a gustar. Es cuando salen situaciones tremendas en la vida. Por eso David no podía todavía ¿qué hacer? Ejercer el cargo. ¿Qué es lo que están haciendo las mujeres allí? Lo están elevando. Lo están elevando. Si hay algo dañino para una persona que quiere realmente ejercer un cargo, es dejarse creer lo que los demás dicen. ¡Oh! Tú eres el mejor, no hay predicador como tú tienes esto, tú tienes lo otro, es que a ti no te dan la oportunidad, es que no es que no te dan la oportunidad, es que realmente no has decidido entrar en el periodo de formación que Dios está requiriendo para tu vida. Entonces aún no llegas a ese lugar porque desde ahí vas a ejercer no solamente un liderazgo, sino un liderazgo incorrecto. Vas a dañar personas, vas a dañar la iglesia, vas a dañar las personas de esa empresa. Pero nos cuesta. Y el Señor dijo, niéguese a sí mismo. ¿Para que qué? Para que pueda morir todos los días, crucificarse, y ni esos comentarios tan excelentes que hacen de usted, ni los dañinos, porque también hay personas que están haciendo allí. ¿Qué fue lo que dijo Saúl? Ay, pero ¿cómo a este le dan 10,000 y a mí me dan 1,000? Genera envidia, despierta cosas en las demás personas. Ay, pero ese sí no sé qué. Ese sí debe ser que se la pasa lambiéndole al pastor porque mire cómo lo colocan, pero no
¿no? Tiene talentos, ha decidido morir, decidió hacer lo que tenía que hacer. Nosotros muchas veces, y esto lo he recalcado varias veces, no hacemos lo de nosotros por estar mirando lo de ¿qué? Lo de los demás. Pero los demás están haciendo su tarea. ¿Por qué nosotros no hacemos la nuestra? Porque queremos el cargo, porque queremos destacarnos, porque queremos esto, pero no queremos entrar en el proceso de Dios. Y el proceso de Dios es muerte. El proceso de Dios es humildad. El proceso de Dios es un corazón conforme al del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Mire, este proceso de David no fue de un día ni de 2 días. Y por favor no se asuste, este proceso de David fue mínimo de 10 años. 10 años donde Saúl siempre lo buscó para matarlo. 10 años donde realmente tuvo que pasar por cosas que vamos a ver más adelante, y David siempre se sostuvo. Yo también te digo, no tengas miedo de entrar en el proceso de formación de Dios, porque Dios te va a sostener, y cuando salgas de Él vas a ser una mejor persona. No una mejor persona para agradar solamente a los hombres, sino una mejor persona para agradar el corazón de Dios. Y eso duele, morir duele. Cuando tienes que comerte las palabras, cuando tienes que ir a llorar porque te lastimaron, porque dijeron de ti, cuando tienes que decir yo quiero salir corriendo, pero sabes que no puedes salir corriendo porque es el lugar donde te colocó Dios. Ahí está el Señor, ¿qué haciendo? Atisbando, dijo mi abuela, está poniéndole fuego a esa olla para que tú te calientes, para que tú esto, y colocas personas a tu lado que están allí insistiendo, personas que están allí de alguna manera dándote exactamente en el punto donde más te duele, y tú, uy Señor, hazme justicia, y el Señor dice, te estoy haciendo justicia, te estoy tallando, te estoy puliendo, porque en bruto no me sirves. Quiero que des lo mejor de ti. Quiero que seas una joya preciosa. Y una joya preciosa no se hace de un día para otro. Tiene un proceso de formación en la tierra, el proceso natural, y luego tiene un proceso de pulimiento, de trabajo, de eso. Y eso es lo que Dios hace. Por eso cuando te lastiman, por eso cuando te sientes ofendido, cuando te sientes que no te tienen en cuenta, cuando te sientes que no vales absolutamente nada, es cuando Dios te está diciendo, wow, ahora está empezando a salir lo mejor de ti, porque hasta que no mueras no saldrás lo mejor de ti. Y ese proceso dura. A David fueron más de 10 años. A mí fueron más de 10 años también. Fueron muchos años. Ahora, entiende esto, que más allá de las cosas que pasaron, Saúl siempre se enseñoreó de él, pero David nunca tuvo una mala actitud hacia él. Entendió el proceso. Y a veces nosotros no lo entendemos y tratamos de desquitarnos ¿con quién? Con las personas. Ah, me hizo, yo también. No. No, eso se llama venganza. Eso no tiene sentido en las cosas de Dios. La humildad por encima de todo. Miremos 18, del 28 al 29. Capítulo 18, del 28 al 29, ahora se me perdió. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Para qué lo invitaba a vivir a la casa si era el enemigo? No. ¿Te imaginas que Dios te coloque justo al lado de esa persona que está ahí? Y te llenas de motivos ¿con quién? Con la persona. Te llenas de motivo cuando la palabra del Señor es clara. Nosotros solamente somos barro. Él es el precioso alfarero y quiere darnos la forma que realmente debemos tomar en Él. Mire, todo esto. Se levantó Saúl y una cantidad de gente que estaba a su lado contra él, pero David nunca dejó que la opinión de los demás afectara su humildad. Vaya al segundo libro de Samuel, capítulo 6, 21-22. Segundo libro de Samuel,
6:22 le dije. A ver. Dice, bueno, leamos del 21 para que tenga un poco más de sentido. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Cuál es la situación? David está llevando el arca a Jerusalén. Y él viene en un festejo tremendo, parece que se le levantan las faldas, y Mical se escandaliza. Dice, ay, el rey de Israel mostrando todo sin vergüenza, descarado, mire. Y él dice, no me importa. Yo no lo estoy haciendo para que ellos vean o esto, lo estoy haciendo ¿para quién? Para Dios. Lo estoy haciendo para Dios. Su corazón siempre estuvo humillado cuando era un pastor, cuando era perseguido por Saúl y cuando fue rey de Israel. Su corazón siempre estuvo a disposición de Dios. Nosotros debemos entender esto, sea que Dios nos exalte, sea que Dios permita que de pronto seamos de alguna manera humillados, siempre nuestro corazón recto, nuestro corazón limpio delante del Señor. Si no hemos podido tener la satisfacción de tener un corazón limpio, tenemos que morir. Es que me dijeron, sí, te dijeron ¿y qué? ¿Ahora te vas a echar a morir o qué vas a hacer? Es que lo que pasa es que me hicieron mala cara. Sí, hermano, yo en los 20 y algo de años que llevo sirviendo al Señor me han hecho mala cara, han dicho que soy un ladrón. Todavía el hombre que fue mi pastor sigue hablando de mí, por ahí me mandaron un audio ayer y sigue hablando de mí. Le doy gloria al Señor porque por lo menos se acuerda de mí. ¿Y qué hago? Entonces no vengo a predicar hoy. No, ay, o me voy y le rompo los vidrios de la casa o espero que pase para rayarle el carro, cualquier cosa. No. El problema es de los demás. Yo tengo que aprender que algo está tratando Dios conmigo y que aún en los años que tengo de experiencia hay algo que debo sanar en mi corazón y tengo que limpiarme y se acabó. Y ya, y sigo para adelante. Pero no, es que, Señor, no. Nunca ore en contra de nadie. Por favor, los hijos de Dios no oramos en contra de ningún ser humano. No tenemos esa autoridad. Nosotros fuimos puestos ¿para qué? Para bendecir. Pero encontramos gente maldiciendo a otra gente dentro de la iglesia. Eso no tiene ningún nacedero bíblico ni ninguna razón de ser en un hijo de Dios. No. ¿Por qué lo hacen? Porque no han muerto. Porque no han tomado su cruz, porque están ejerciendo un liderazgo y en medio de ese liderazgo, en vez de estar humillados, están en soberbia, están en cosas que son meramente carnales y no espirituales, porque la palabra de Dios nos dice todo, absolutamente todo lo contrario. Entonces, para entrar en ese proceso de formación, lo primero que debemos es morir para poder vivir conforme al plan de Dios. Lo segundo, debemos aceptar que el Señor hace como quiere. ¿Cómo es que hace el Señor, perdón? Como quiere, Él hace como Él quiere, pero siempre se cumplirá su propósito en nuestras vidas. Él hace como quiere. Salmos 138, 7 y 8. Salmos, libro de los Salmos, 138. 7 y 8, muy conocido. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampare la obra de tus manos. ¿Qué está declarando el salmista? Este salmo lo escribe David. Está declarando, no importa por qué camino me lleves. No importa quiénes se levanten contra mí, tú tienes un propósito conmigo. ¿Y mi meta cuál es? Llegar a ese propósito. Alcanzar ese propósito. El asunto es que mientras llegamos a ese propósito, hay muchas cosas en nuestro entorno. Cosas que nos agradan y cosas que no nos agradan. Pero finalmente está el propósito de Dios ahí. Una cosa es lo que nosotros queremos, otra cosa es lo que pensamos
y otra cosa es lo que Dios hace con nosotros. Miremos el 18, por favor. Volvamos al capítulo 18, versículos 17 y 20. Capítulo 18, versículos 17 y 20. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija, por mujer. ¿Cuál era el asunto? Cuando él fue a derrotar al gigante, le dijeron: ¿y qué hará el rey con el que derrote al gigante? Le dijo: no, le dará la china, esa chusca, la bonita que tiene allá. ¿Cuál? Merab. Sí, a esa se la va a dar por mujer. ¡Wow! Entonces, David mató al gigante sin ningún tipo de interés, pero había una recompensa. Y esa recompensa se llamaba Merab. Mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. Versículo 19. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolaíta. ¿Cómo así? ¿Saúl le hizo conejo? Le había prometido a la hija y ahora se la dio a otro. ¿Le han cambiado alguna vez los planes? ¿Le han cambiado alguna vez las cosas? Es que mira, yo te voy a colocar a ti por líder de esto y... ay no, hoy les quiero presentar y... ¡oh! ¿Qué pasó? Si me habían dicho a mí y ahora... ¿ah? Y te sientes como que perdiste. No, no perdiste. No te preocupes. Dios es experto en cambiarnos cosas. Y a veces nosotros no entendemos. ¿Ah? Pero mire lo que dice aquí abajito. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de... bueno, mal que había un plan B. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, mientras nunca me dice que Merab amara a David. Simplemente era un asunto de ¿qué? De conveniencia. Amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Mical fue una gran bendición para David y la amó tanto. Un día después de ser la esposa de David, Saúl se la quitó y se la dio a otro hombre y dice que David lloraba por ella. Es más, después la volvió a recuperar. Fue un amor especial en el corazón de David, pero era lo que le convenía a ¿quién? A David. Esa mujer, la primera, no le había servido para el plan. Esta era la conveniencia, esta era la que el Señor le tenía. Y así Dios muchas veces nos cambia nos cambia las cosas. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías, usted lo conoce, Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, del 8 al 9. A ver. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Resumido en los dichos de mi abuela es: una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo está enjalmando. Yo quiero que sea así. Sí, tú quieres que sea así, pero el Señor ha decidido darte la vuelta por otro lado. ¿Pero por qué? No hay por qué. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, había un camino mucho más corto que el camino que tomaron y no llegaba al Mar Rojo. Pero el Señor decidió que dieran una vuelta. Y esa vuelta les convenía porque lo libraría de asuntos, de asuntos de guerra, de muchas cosas. Pero ellos se quedaron siempre pensando: ¿por qué el Señor no nos llevó por el camino más corto? Entiende esto. A veces Dios te va a llevar por el camino más largo. Por el camino donde te vas a encontrar con el Mar Rojo. Por el camino donde Faraón va a poder alcanzarte. Por el camino donde vas a ver las circunstancias adversas. Pero es allí cuando vas a conocer a Dios glorificándose. Es allí cuando vas a ver a un Dios todopoderoso abriendo las aguas. Es cuando vas a ver a un Dios librándote del enemigo.
Es cuando vas a ver a un Dios proveyendo en medio de la necesidad, en medio del desierto. Es así la forma del Señor. Yo quisiera que hoy me diera la palabra del Señor y mañana ya me tuviera allá. Pero no. Yo tengo palabra del Señor a las naciones y hasta ahora he salido a 3. Pero ya la cumplió. No, yo sé que eso no es. Y no estoy desesperado con 50 y... ya sé, que voy a cumplir. No estoy desesperado para nada. Yo creo lo que dice el Salmo, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Y por qué no lo ha sacado? Porque seguramente me falta. Porque no importa si llevo tantos años en el Evangelio y tantos años sirviendo, también como usted y como cualquiera estoy en un proceso de formación. Todavía estoy en un proceso de formación. Pastor, ¿y cuándo se gradúa? Cuando me muera. Ahí dejaré de ser formado. Mientras tanto, no. Mientras tanto, habrán cosas que aprender, cosas que desaprender, cosas que tengo que tomar para mi vida y cosas que tengo que desechar de mi vida. Es el proceso, es el proceso. Entonces, debo aceptar que finalmente mi vida está en las manos ¿de quién? De Dios. Y yo le dije, Señor, haz con mi vida así, con lágrimas y todo. Señor, aquí estoy, haz con mi vida como quieres hacer. Y el Señor dice, ay, qué bueno. Necesitaba esa autorización. A ver, hijo, vamos a hacer esto. Uy, no, Señor, por ahí no, porque por ahí duele. Pero ¿cómo así? ¿O quieres o no quieres? ¿No? Hay que hacerlo a la manera del Señor. Siempre debemos estar dispuestos a la voluntad del Señor. Vaya al libro de Números 9, 21, 23. Libro de los Números, capítulo 9. Este pasaje me gusta mucho. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, ojo con eso, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Ojo con eso, ¿qué hacían? No se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Es no movernos sin la dirección de Dios. Pero a veces somos tan olímpicos. No, es que me voy. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué estás huyendo del lugar donde Dios te colocó si la Biblia dice que somos como árboles plantados? Entonces esperas que el Señor esté, dice, no, ¿a dónde quieres estar? Le pregunta al árbol. ¿Sí? ¿Usted cree que el Señor hace eso? ¿A dónde quieres estar? Entonces lo pone allá y dice, no, es que ya no me siento mal aquí porque es que esa agua se está viendo como rara. ¿Por qué no me coloca allá en la cordillera más bien? No. Somos como árboles plantados. Es que el que planta decide dónde nos coloca. Yo les he contado 1000 veces mi testimonio. Más de 20 años sirviendo en una iglesia. Cuando el Señor me dijo que saliera, para mí fue un trauma. Un trauma. Oré, ayuné, me adelgacé bien flaco que era para esa época. Así que me adelgacé más. Emanuel era gordo para lo que soy yo. Flaco. Y yo no podía entender, pero era Dios que me estaba trasplantando. Pero hay gente que es tan olímpica, hay gente que quiere que Dios cumpla el propósito y simplemente saltan, van de aquí, van para allá, van para un lado, van para el otro, ¿no? Cuando no han vivido el proceso que tienen que vivir, porque no se dejan formar. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo y un día llegó y me dijo, pastor, es que Dios me dijo que hiciera una iglesia. Hermano, si Dios le dijo hasta luego, vaya. Yo no lo voy a detener. Yo no soy de las personas que dicen, te maldigo por irte del lado del ungido del Señor. No, yo no soy así. Cada cual sabrá cómo se estrella. Cada cual sabrá qué hace con su vida. Pero lo que sí es que Dios tiene un orden. Y uno no se mueve hasta que Dios no le dice que se mueva. Cuando Dios dice que se mueva, entonces no solamente Dios te dice que se mueva, sino que muchas veces te empuja para que haga lo que tenga que hacer. Pero por eso es que mucha gente no florece. Por eso es que mucha gente no da fruto, por eso es que mucha gente no se levanta, porque andan en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Y en ese proceso de formación nosotros aprendemos
a que Él es el que manda y nosotros somos los que obedecemos. Y si no me gusta, porque es que la palabra del Señor dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, y yo no me siento cómodo. Yo sé por qué no te sientes cómodo, porque no has muerto, porque te incomoda que te digan la verdad, porque te incomoda ser formado, porque te duele que te pisen los callos. Pero llegará un día en que ya no te duela, llegará un día en que ya no te incomodes, y el día que no te incomodes y te sientas más cómodo es el día que el Señor te dice, bueno, ahora sí nos vamos. ¿Pero cómo así? ¿Ahora cuándo? Sí, porque es así. Los procesos son de Dios. Él es el que manda. Y nosotros simplemente nos sujetamos. Tercero, debemos aprender a depender de Dios. Eso hace parte esencial de la formación. Aprender a depender de Dios. Un hijo de Dios que no dependa de Dios no es un hijo. Es un impío que dice creer en Dios. Pero nosotros debemos aprender a depender de Dios. La dependencia se aprende desafortunadamente cuando hay necesidad. Cuando no tiene necesidad, pues ¿cómo dependes, no? El Señor es mi pastor y nada me faltará, aleluya. Uy, no, pero ayer comí pescado, carne, queso. Ay, ¿qué como? Sí, claro. Así es fácil darle la gloria a Dios, es fácil bendecir al Señor. El asunto es cuando abres la nevera y lo único que encuentras es un bombillo. Y de pronto, ¿qué es lo que le colocan? Y café para que no huela feo. ¿Sí? Le colocan café para que... Entonces abre la nevera y... Ahí es cuando la cosa se pone complicada. Porque entra el curso de dependencia. Cuando tú dices, voy a ir a fulano, y efectivamente vas, y nada. Vas y tocas otra puerta, y nada, y nada. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Y el Señor dice, perdón, no has mirado dónde tienes que mirar, mira acá. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Alce los ojos, mire hacia donde le corresponde. Porque están mirando hacia los montes, y de los montes no viene tu ayuda. No, tu ayuda viene de Jehová. David, bien o mal tratado en la casa, ya tratamos cuál era la situación de David, no le faltaba el alimento. Después fue a vivir a la casa del rey, tampoco le faltaba el alimento. Primer libro de Samuel, capítulo 21, del 2 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo, ¿qué dije? Ay, se me olvidó. Primer Samuel 21, del 2 al 4. Bueno, 21. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Ese que tienes a la mano es, tengo hambre. Llegó ante el sumo sacerdote a decirle, tengo hambre, ¿qué tienes para comer? Dame 5 panes, o lo que tengas. O sea, perdón, ¿qué pasó David? Si estuviera en una iglesia religiosa, no como la nuestra, gloria al Señor, aleluya, aquí no hay religión, no hay religión. Si estuviera en una iglesia religiosa diría, ese David está en pecado, ese David está en maldición. Dice que el ungido del Señor y no tiene mercado. Dice que el ungido del Señor y no tiene que echar a la olla. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sería que le pegó a la mamá? ¿Sería que quién sabe qué hizo? ¿Ah? ¿Tendrá su pecado oculto? Decía una mujer que lideraba una iglesia. Por algo será. Parecía que fuera la esposa de Satanás acusando a todo el mundo. Por algo será, por algo será. No será por algo. Hay momentos en que Dios te mete en la dificultad para que aprendas ¿qué? A depender de Él. Si no pasas por ahí, no sabrás lo que es dependencia. Jamás. Si no te metes a la piscina, no creas que vas a aprender a nadar virtualmente. No.
Un curso de natación virtual porque estamos en pandemia. Oh sí, tírate en la cama, haz así, haz ejercicios de respiración, mete la cabeza en la olla llena de agua, toma aire. Sí, wow, lo aprobaste, toma, pum. Y cuando vas al mar, tome. Se ahogó de primero. ¿Por qué? Porque no se aprende sino en el lugar donde Dios nos coloca a depender de Él. Solamente ahí. David está en necesidad. Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Finalmente, ¿sabe qué hizo el sacerdote? Le dio los panes de la proposición. Dios permitió eso. Otro día lo explicaré. Los panes de los que solamente comían los sacerdotes. Pero no dejó morir de hambre ni a David ni a sus hombres. Más adelante, creo que 2 capítulos más adelante, no lo voy a tocar, David vuelve a tener hambre. ¿Y sabe qué hace? Manda a la gente que tiene a su lado para que le pidan al esposo de la que sería después su esposa, de Betsabé, y le niegan la comida. Tiene hambre y le niegan la comida. Miremos otro pasaje aquí en la cueva. A ver dónde está, en la cueva. En el 22, 1, 2. 22, 1. Yéndose luego David allí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a... Imaginen uno no tener que comer y que le llegue la familia. No. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado. No, tráigame gente con plata. Conocí a un pastor que era: Señor, trae la gente la plata. Y yo nunca lo escuché que dijera: trae a los que están en la miseria, ¿no? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Si quedaba grande conseguir la comida para él, ¿cómo sería para toda esta gente? Pero Dios lo sostuvo. Mire, la dependencia no es un asunto de positivismo, es un asunto de la seguridad que nos da el Espíritu de Dios, de saber que estamos en las manos de Dios, que podemos estar en la situación más tremenda, Dios siempre hará algo. La diferencia entre aprender dependencia y estar en las manos de Satanás es que Dios siempre tiene misericordia, Satanás no tiene misericordia. Entonces algo hará el Señor. Usted recuerda, el Señor Jesús está predicando en el desierto, la gente ha estado escuchándole todo el día y Él le dice a sus discípulos: dale de comer. No, es que apenas hay 2 peces y 5 panes, alcáncelos, tome, aliméntese. Esa es la mano del Señor. Pero cuando Satanás es el que está ejerciendo presión, mire, se acabará la provisión y no llegará de ningún lado. Pero cuando yo estoy aprendiendo dependencia, siempre, Dios a veces esperará hasta el último momento, pero siempre suplirá toda necesidad. Ese es nuestro Dios. Así que déjese formar. No se desespere. No salga a empeñar el televisor como, no, es que voy a ver cuánto me dan por la licuadora. Quieto, espere un momentico. Porque Dios siempre lo hará. Dios siempre lo hará. Filipenses 4:11. A ese nos gusta mucho. Filipenses 4:11. Libro de Filipenses. A ver qué se me hizo. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, está hablando el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener en abundancia. ¿Qué es lo que dice él? He pasado por necesidades, también he tenido de todo. En todo y en todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo, no importa la situación que Dios permita, yo dependo totalmente de Dios. Y en medio de las situaciones más precarias y en medio de la abundancia, Dios siempre ha estado proveyendo, Dios siempre ha estado haciendo algo y no me ha dejado morir de hambre. Usted dirá, pues yo también, porque por eso estoy vivo. No.
Una cosa es estar vivo y estar arañando y otra cosa es ver a Dios continuamente proveyendo. Nosotros debemos aprender eso. El Dios del cielo, en medio del curso que nos está dando para colocarnos en el lugar donde debemos estar, siempre nos pasará por situaciones adversas, siempre nos pasará por situaciones difíciles, donde caramba, parece que absolutamente todo está en nuestra contra, pero es Dios diciéndonos, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, y Dios lo hará. Debemos aprender a servir a Dios, cuarto, por encima de todo. Siempre nuestro servicio, ¿a quién? A Dios, por encima de todo. Primer libro de Samuel 23, del 1 al 4. Primer libro de Samuel 23, del 1 al 4. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a esos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. El asunto es este, para entrarlo en contexto. David es un fugitivo, entiéndase esto. Saúl lo está buscando para matarle, pero tiene unos hombres. David podía haber dicho, no es mi problema, no es mi responsabilidad, es problema del rey. Eso no me compete a mí. Pero es cuando Dios nos prueba, es cuando Dios mira nuestro corazón, a ver si somos capaces realmente de hacer lo que Él quiere o no. Porque el principio, lo he enseñado 1000 veces, es uno solo. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si no sirves hoy, cuando tienes la oportunidad de hacerlo, no servirás mañana cuando seas el líder, cuando estés en una posición privilegiada. ¿No? Y a veces ese es uno de los grandes errores, ¿no? Llegamos a ejercer cargos sin haber servido. Entonces, cuando llegamos a ejercer cargos sin haber servido, exigimos, demandamos lo que nosotros ni siquiera tenemos idea de cómo se hace. Y el camino correcto es ese, servir. Entonces, está pasando el problema en Keila, y el Señor habla al corazón de David, le dice, viejo, hay que ir a pelear allá. Señor, pero si el rey es Saúl. Yo no, a mí no me pusieron en eso. O sea, es como cuando tú entras a la casa y ves un papel en la sala y pasas por encima y no lo recoges. Yo creo que todos lo recogemos. Pero en la iglesia no, porque para eso están los que sirven. ¿Cierto? Vemos algo mal y no, para eso no. Hay que servir por encima de todo. Eso hace parte de la formación. El servicio es la esencia. El Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Y no hemos entendido eso. Queremos que Dios cumpla su propósito, pero nos cuesta servir. Por el contrario, queremos que todo el mundo nos rinda pleitesía. Queremos que todo el mundo venga y, sí Señor, ¿qué hago? Cuénteme, dígame. No es servir. Lamentablemente hay líderes en la iglesia que ya no son ni los ungidos del Señor, ni son estos, sino son los reyes del lugar, donde todo el mundo tiene que correr en función de ellos, donde todo el mundo tiene que hacer las cosas en torno a ellos, y no. El ministerio sigue siendo servicio, sin importar si es el apóstol, el patriarca, qué sé yo, sigue siendo servicio, y hay que aprender a servir. Así es que David consulta al Señor, y el Señor le dice, ve y pelea. Ay, pero yo le voy a ganar a esos filisteos, y seguramente el que va a sacar la cara es Saúl. No importa, tú lo hiciste para mí. La palabra del Señor dice que todo lo que hagas, lo hagas ¿para quién? Como si fuera para el Señor. Aprender a servir. Claro, muchas veces Dios colocará personas injustas. Saúl no es justo con David, de ninguna forma. Pero él no le está sirviendo al hombre, le está sirviendo a Dios. Nosotros debemos aprender a servirle a Dios con todo nuestro corazón. A servirle a Dios con todo nuestro ser. Siempre a Dios.
Ay, pero ahora la honra se la va a llevar fulano. No importa. ¿Acaso Dios no viste lo que hiciste? ¿Por qué es ese afán? Porque no hemos muerto, volvemos al primer punto. Porque queremos hacer algo y que todo el mundo diga, buena, ay, mire, mire. Ah, queremos la gloria ¿para quién? Para nosotros. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. Por eso nos quiere muertos. Por eso no le servimos vivos. Por eso quiere que seamos procesados. Por eso quiere que realmente nosotros aprendamos la forma de Dios para que la gloria sea de Él y nosotros podamos ser instrumentos. Nosotros podamos ser las personas que Él quiere usar. Entonces, siempre sirviendo. Mañana serás esto, mañana serás lo otro, mañana serás lo que Dios quiera que seas, pero siempre sirviendo. Lo veremos mucho más adelante cuando veamos a David sentado en el trono. David sentado en el trono es un hombre que sigue batallando, es un hombre que sigue sirviendo, es un hombre que sigue haciendo las cosas como cualquier hombre. Pero ya nosotros consideramos que el peor error es considerarse uno que ya está listo, ¿no? No, mijo, si yo ya pasé por eso hace mucho tiempo, hágalo usted, no importa. Dios es experto en hacerte retroceder y si tiene que devolverte y volverte a pasar por ahí, pues te devuelve una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que aprenda la lección. Siempre les he dicho, con Dios se pasa o se pasa. Pero eso es que si reprueba, tiene que volver a pagar. Ay, pero Señor, es que me he portado bien y solamente un poquitico mal, no importa, vuelve a hacerlo. Tienes que hacerlo, es así. Entonces, no tenga miedo a la formación. No tenga miedo absolutamente a nada de lo que Dios ha preparado para tu vida. Él sigue siendo Dios. Y nosotros estamos en sus manos. Lo mejor que podemos hacer es disponernos para el Señor. Y decirle, Señor, ayúdanos a morir. Ayúdanos a morir. Ayúdanos a encontrar en ti, Padre, la forma, la manera de desechar todo orgullo, vanidad, vanagloria, toda forma inmunda que pueda haber en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos y no como nosotros pretendemos ser, porque muy seguramente son 2 imágenes totalmente diferentes. Señor, aquí estamos, dispuestos para ti, a depender de ti, a hacer las cosas a tu manera, Señor. Y por favor, danos amor para servir, porque de esa manera agradaremos tu corazón y seremos, Padre, realmente personas, Señor, que puedan, Padre mío, Señor, hacer el bien a los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, imploro tu misericordia primeramente sobre mi vida. Imploro tu favor, Señor, sobre cada persona, Padre, que nos está viendo, para que en el nombre de Cristo podamos, Señor, hacer las cosas a tu manera. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús y obra Dios de una manera especial, Señor. Que finalmente, Padre, como David alcanzó, Señor, el trono de Israel, como tú, Señor, lo habías programado, así también cada uno de nosotros podamos ver todas las promesas cumplidas y podamos ver, Padre, cómo tú, Señor, te enseñoreas de nosotros y haces conforme tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros hogares y en todo lo que somos, Dios, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Colocamos esta semana en tus manos. Pedimos, Señor, que tomes el control de cada ciudad, de este país, de las naciones. Pedimos en el nombre de Jesús que sea un tiempo especial para crecer en ti, en Cristo el Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, eso era lo que Dios puso en mi corazón para compartir hoy. Les bendigo, deseo que tengan un día excelente en el Señor y una semana también en bendición. Dios les guarde, nos vemos mañana a las 5 de la mañana madrugando con Dios. Juiciosos. Cristo les quiere mucho.